Vamos a ver el programa Declaración Anual Persona Física 2016. En la hoja de portada, que es la instalación, tenemos que capturar el nombre del contribuyente con el que vamos a trabajar, la licencia que se les entrega cuando se adquiere el programa y el RFC del contribuyente con el que se va a trabajar. Una vez capturados los datos, se le da clic en el botón de instalar. Nos dice el programa que verifiquemos los datos porque no podrán volverse a modificar. Una vez que termine la instalación, nos sale un mensaje donde nos indica que esta hoja la tenemos que enviar por correo electrónico. En la hoja de perfil tenemos que seleccionar los regímenes que vamos a determinar. ¿Sí? Voy a seleccionar todos, excepto actividad agrícola, ganadera, silvícola y pesquera, porque este se determina en forma independiente. Una vez que seleccionen los regímenes, se le da clic en el botón de continuar. Ya tenemos esta parte, ¿sí? Para calcular el impuesto, primero tenemos que leer los archivos que necesitamos. En este caso, en recibo de nómina, vamos a seleccionar la ruta en donde se encuentran los archivos que deseo yo leer, ¿sí? Para poder efectuar la determinación. Voy a seleccionar la ruta en donde se encuentran los archivos que voy a utilizar para este caso. Cuando ya se tiene seleccionada la ruta, se le da en extraer datos. Lo que va a hacer en el programa, en este proceso, es que va a empezar a leer todos los archivos XML, pero únicamente va a extraer los datos que son de nómina. Si ustedes en esta carpeta tienen emitidos de otro tipo, que no sean exclusivo nómina, no importa, el programa lo que va a hacer es que va a leer exclusivamente esos archivos de nómina. En este proceso no se puede realizar ninguna otra tarea, necesitamos esperar a que termine la lectura para que podamos llevar a cabo los cálculos correspondientes. ¿Sí? Si ustedes llevan a cabo algún otro proceso posterior, se corre el riesgo que se interrumpa y no tengamos en la lectura de todos esos archivos XML correspondientes. Entonces necesitamos esperar a que termine el proceso para poder continuar con la determinación. Una vez que se tengan leídos todos los archivos, debemos de clasificar o debemos de configurar los campos necesarios para la determinación. ¿Sí? En este caso el programa está leyendo todos los archivos de esa carpeta que seleccioné, pero solamente va a extraer los de nómina. Estamos hablando que estos archivos ya deberían estar descargados con anticipación y donde voy a tener exclusivamente los del contribuyente con el que voy a determinar el impuesto. Si yo mezclo XML de otros, pues el cálculo de la determinación va a ser incorrecto. Por consiguiente, lo que vamos a hacer en este caso es extraer con antelación los archivos XML de la página del SAT, que son realmente los válidos, ¿sí? Los que tenemos correctos. Cuando ya están leídos los archivos, si ustedes desean leer más, se selecciona la ruta, se le da extraer y nos va a preguntar que si se borran los datos que ya se tienen, ¿sí? Si nosotros le damos que sí, va a borrar todo y va a sobreescribir. Fíjense aquí, dice que no se encontró ningún archivo XML de lo que es nómina. ¿Qué quiere decir? Que la ruta que yo elegí
no tiene ningún archivo XML del contribuyente que estoy intentando leer, ¿sí? Del que voy a calcular el impuesto. Selecciono otra ruta, que es donde voy a encontrar esos archivos XML, le doy en el botón de extraer y tiene que leer todos esos archivos XML que se emitieron, ¿sí? En este caso, necesito esperar a que termine este proceso para poder continuar con el programa y pueda yo determinar correctamente el impuesto anual. ¿Sí? Esta parte es el proceso que, dependiendo del número de archivos XML de la carpeta seleccionada, es el tiempo que va a tardar el programa. El programa tarda 2 segundos en leer cada archivo XML. Tiene que abrir todos los que están en esa carpeta y seleccionar únicamente los que son de nómina, ¿sí? Eso es lo que va a pasar. Estamos hablando que estos recibos de nómina que se van a leer son de la versión 1.1. Si ustedes intentan leer de la versión 1.2, no va a funcionar, puesto que en el ejercicio de 2016 estaba vigente la versión 1.1 de los archivos XML. Entonces vamos a esperar a que termine el proceso. Esperamos un momento nada más a que termine el proceso de lectura. ¿Sí? En cuanto se tenga ya configurada toda esta información, tengamos ya la lectura de los archivos XML, vamos a poder proceder a determinar los impuestos correspondientes. ¿Sí? Vamos a esperar un momento a que termine la lectura. Ahí está. En cuanto se tenga la información ya leída de los archivos, tenemos que configurar a qué corresponde. ¿Sí? En la columna AE, si son sueldos y salarios, si son gratificaciones, ¿sí? Si es tiempo extraordinario, si es una jubilación, un pago por separación, ¿sí? En este caso voy a poner que todo esto son sueldos y salarios. Pero en algunos puntos voy a seleccionar otro. Por ejemplo, ¿sí? Voy a ir a la parte de pagos por concepto de prima de antigüedad. Voy a poner que todos estos son prima de antigüedad, ¿sí? Voy a seleccionar ahora, ¿sí?, que algunos son asimilados a salarios, ¿sí?, que son anticipos a los miembros de sociedades y asociaciones civiles. Ya está. Como todo esto es igual, lo voy a seleccionar, ¿sí? Voy a seleccionar, voy a copiar y voy a pegar en AG. Ya está. Ahora tengo que seleccionar nada más lo de la retención de impuestos sobre la renta, ¿sí? Tengo que seleccionar si la retención, impuesto retenido del ejercicio, es para sueldos y salarios, y para el caso de asimilados a salarios, que sería el que dice retención asimilados a salarios, ¿sí? Voy a seleccionar. No, esto es prima de antigüedad, entonces este sigue siendo impuesto retenido del ejercicio, ¿sí?, hasta aquí. Y ahora sí, lo siguiente es retención asimilados a salarios, hasta aquí. El otro punto son impuesto retenido del ejercicio.
Trae ahí lo de la jornada, eso se va a sobreescribir, no importa, ¿sí? Vamos a seleccionar todo lo que es la retención de ISR. Si tuviesen en este caso retención de seguro social, como es estos casos, estas no se van a configurar. Las retenciones de IMSS no se configuran, ¿sí? Las retenciones de seguro social no se tienen que configurar, ¿sí? No voy a configurar todo lo que es retención del IMSS, ¿sí? ¿Por qué? Porque el programa del Declarasat no nos pide este tipo de retenciones, nos pide lo que es impuesto sobre la renta exclusivamente, ¿sí? Entonces, todo lo que es retenciones de IMSS se tiene que dejar en blanco lo que es la configuración. Bueno, una vez que se tiene ya esta información, vamos a pasar a la hoja de sueldos y le vamos a dar calcular. Aquí está, mire, ya está determinado de acuerdo a lo que seleccionamos en la hoja de recibos de nómina, incluyendo el impuesto retenido. La suma del subsidio al empleo que le correspondió es si se tiene que capturar manualmente. Si me voy a asimilados a salarios y le doy calcular, ya está los que seleccioné como asimilados a salarios y su retención. Si fuesen pagos por separación, le doy calcular. Dice que faltan datos de captura porque tengo que capturar todo lo que está en verde. ¿Cuándo ingresaste? Ingresé el 14 de febrero del 2015. ¿Cuándo te diste de baja? Mira, me dieron de baja el 16 de septiembre del 2016. ¿Cuál era tu último sueldo mensual ordinario? 10,000 pesos. ¿Cuál es el valor de la UMA del ejercicio 2016? ¿Y cuál fue la retención de ISR que te efectuaron? Me efectuaron 6,500. Le doy calcular y ahí está el cálculo de acuerdo a lo que yo seleccioné. La exención correspondiente y el ingreso acumulable. En el caso de jubilaciones, esto sí es manual y yo tengo que capturar el importe correspondiente. Si fue un pago único, pues a lo mejor le digo que fueron 2 millones de pesos, ¿sí? Si calculamos, le damos calcular, prácticamente están exentos, no habría determinación. Si le digo que fueron 2,500,000 y le doy calcular, ya me da la parte del ingreso no acumulable. Tengo que capturar o jubilación pago único o jubilación pago en parcialidades. Como ya tengo la primera parte, si regreso a la hoja de ISR anual y le doy calcular, se efectúa el cálculo. Ya está, miren, ahí está todo lo que es la determinación de lo que yo seleccioné, ¿sí? Y en el lado derecho ya tengo la determinación de la discrepancia fiscal. Dice que en este caso no existe discrepancia fiscal. Y ya tenemos calculado en la parte de abajo el ISR de los ingresos no acumulables, ¿sí? ¿Qué faltaría capturar en su caso? Pues las retenciones de los demás capítulos, ¿sí? Las retenciones correspondientes en cada caso de lo que son sueldos y salarios, lo que son indemnizaciones, los que son jubilaciones, ¿sí? Pues tendríamos que determinarlas en forma manual, ¿sí? Entonces, aquí tenemos ya la información de lo que es el cálculo de toda la parte de sueldos. Para poder calcular lo que es honorarios, actividad empresarial, arrendamiento, sector primario, tendría que leer en facturas emitidas, ¿sí? XML masivo acumulado. Voy a seleccionar unos archivos XML del contribuyente que tentativamente voy a leer, ¿sí? Selecciono la carpeta en donde están, le doy a aceptar y espero a que termine el proceso de lectura. En esta hoja lo que va a pasar es que se van a leer todos los archivos XML que yo emití, excepto recibos de nómina,
¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo que yo tengo que hacer en este caso es poner los datos del tipo de ingreso que estoy percibiendo, ¿sí? De acuerdo a eso, el programa lo que va a hacer es que va a calcular esa parte, ya sea de honorarios, actividad empresarial, profesional, pero debemos de poner también la fecha de cobro, el importe cobrado y la base del ISR, de esos cobros precisamente. Al ser esto Excel yo no tengo problema porque puedo realizar incluso fórmulas, puedo seguir realizando fórmulas en este sentido, ¿sí? Aquí estamos esperando, va a leer toda esta parte de lo que son los archivos XML, ¿sí? Entonces, una vez que se tenga todo este apartado, toda esta cuestión de lo que nosotros hemos hecho ya en la determinación, vamos a poder configurar para efectuar los cálculos correspondientes. Aquí se puede leer uno solo, se puede leer todo un mes o se puede leer todo el año, ¿sí? No importa cuántos XML tengan. La consideración también es que son 2 segundos por archivo. Es lo que va a tardar en leer cada uno de los archivos XML. Vamos a esperar a que termine el proceso para poder continuar con la determinación de cada uno de los impuestos. ¿Sí? Vamos a esperar esta parte. Esperamos solamente un momento a que se vaya teniendo todos estos datos. Estamos esperando a que termine el proceso de lectura para poder continuar con todo este apartado. ¿Sí? Vamos a esperar, continuamos. El programa continúa leyendo, va a extraer toda la información correspondiente para que podamos nosotros continuar en este punto. ¿Sí? Ahí va, ya casi termina. Vamos a esperar. Continuamos, ya casi termina. Ahí está, miren. Ya se terminó el proceso. ¿Qué es lo que voy a hacer? Primero los voy a ordenar. Ya están ordenados. Yo voy a suponer que todos los cobré. Entonces voy a copiar y voy a pegar en fecha de cobro. ¿Sí? Voy a suponer que cobré todas las cantidades. ¿Sí? Yo cobré todas las cantidades. Pues voy a poner que cobré. Tengo que separar, suponiendo que nada más fuera IVA y no tuviera retenciones, o en su caso, a lo mejor en algunos vamos a poner que si tenemos retenciones, pues voy a sacar la base del impuesto, que es dividiéndolo entre 1.16. En este caso ya tengo toda la información. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que poner el tipo de actividad por la cual yo cobré. Voy a poner actividad empresarial, en algunos casos voy a poner honorarios, en otros casos voy a poner arrendamiento, ¿sí? De inmuebles. En otros casos a lo mejor pongo que es del sector primario.
¿sí? Ingresos propios, a lo mejor tengo que vender de sector primario algunos activos, o en su caso si fuesen otros ingresos no propios del sector primario, ¿sí? Ya está. Esto ya lo tengo. Ahora, ¿qué es lo que tendría que hacer? En facturas recibidas, tendría que leer también esos archivos que yo recibí, que no son nómina porque no los va a leer aquí, a menos que yo tuviera empleados en su caso, ¿sí? Voy a bajar las recibidas de un solo mes, ¿sí? Vamos a bajar de un solo mes. Seleccionamos la carpeta correspondiente en donde se encuentran esos XML recibidos, los cuales debía haber descargado ya directamente de la página del SAT. Ya está, miren. ¿Qué es lo que tengo que hacer? También tengo que seleccionar, pues es deducción actividad empresarial, ¿sí? Vamos a suponer que tengo también deducción de honorarios, que tengo alguna deducción de arrendamiento, gastos de mantenimiento, que tengo a lo mejor dentro de deducciones personales, honorarios médicos y que tengo gastos personales, ¿sí? Gastos personales. Ya está configurado, tengo que hacer lo mismo, ver cuánto fue o qué cantidad fue la que pagué, ¿sí? Voy a seleccionar, los voy a poner de este lado, ¿sí? Aquí está. Voy a poner el importe pagado, voy a suponer que fue toda la cantidad también. Ahí está. Y voy a obtener la base del impuesto, que sería entre 1.16. Ya está, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Voy a ir ahora a la parte de honorarios, a la hoja de honorarios, y le voy a dar calcular. Lo que está en verde lo voy a capturar de forma manual. En este caso dice que yo tengo una pérdida en lo que es honorarios. Voy a actividad empresarial y hago lo mismo. Lo que está en verde lo puedo capturar en su caso que lo tenga de forma manual. En arrendamiento de inmuebles también hago lo mismo. ¿Sí? Ya está, miren. Si yo le cambio a comprobadas, depende, la opción que yo tome es lo que va a hacer el programa y va a tomar el dato correspondiente. ¿Sí? Bueno, voy a ir a deducciones personales. Calcular también, ahí están, miren ya las deducciones personales. ¿Sí? Está ya incluso con el tope que puedo deducir nada más. Si me regreso a la hoja de ISR anual y le doy calcular, ¿sí? Le doy a aceptar, ya están los cálculos de las otras actividades, miren. Actividad empresarial, régimen general, profesional, arrendamiento de inmuebles comprobada o en su caso opcional. Y ahorita como le moví, me tiene que elegir exclusivamente una, ¿sí? En este caso creo que le pusimos comprobadas. Oye, no, es que no fueron comprobadas, fue opcional. Ah, bueno, si le puse la opcional y vean que en automático cambia el dato, no importa, ya están las fórmulas para que hagan los cálculos, ¿sí? Esto es para que ustedes puedan incluso ir midiendo, dependiendo del caso de la selección, qué es lo que voy a hacer. Y ya están los cálculos, miren, ¿sí? Ahí están los cálculos. Como no hubo retenciones, pues no me va a traer esos datos de retenciones. Y si tuviera pagos provisionales, pues aquí los capturo para que vaya disminuyendo la base. ¿Sí? Respecto a los demás regímenes, por ejemplo el de intereses, pues aquí tengo que capturar en forma manual, pues el RFC, ¿sí? El monto del interés nominal, vamos a decir que fueron 15,000, el interés real fueron 6,000, no tuve pérdida y sí tuve un ISR retenido de 320 pesos.
Si yo en premios también en su caso, si tuviera los registro o en su caso de dividendos, pues registro también el RFC de la empresa que me pagó de los dividendos, el monto del dividendo y me pregunta que si opto por acumular el impuesto que pagó la sociedad. Si le digo que sí, es la forma en que va a determinar el programa los impuestos. Si le doy en otros ingresos, es exactamente lo mismo. Tengo que capturar los datos y en su caso la retención para que me lleve el importe. Vamos a decir que obtuve 2.300 pesos. No hubo pérdida, pero sí tuve una retención de 100 pesos. Si yo regreso a ISR anual y le doy calcular, ¿sí? Y se realiza el cálculo anual, ya tengo todo lo demás que yo capturé, ¿sí? En el caso de, bueno, en dividendos creo que puse 15 millones en lugar de poner 1.500.000, no importa, ¿sí? Eso es lo de menos la cantidad que tengamos. Yo le puse 15 millones. Voy a decir que fue 1.500.000. Me equivoqué. Bueno, la retención ya la tengo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Vuelvo a calcular, ¿sí? El impuesto y me trae los datos ya correctos, mire, ¿sí? De otros ingresos, de intereses, en su caso de adquisición de bienes, de enajenación de bienes. Estos de enajenación y adquisición de bienes, pues tendría que seleccionar en su caso, yo seleccioné inmuebles, pues tendría que capturar los datos correspondientes, por decir algo, a la fecha de enajenación, fue el 23 de septiembre del 2016, el precio de enajenación fueron 6 millones de pesos, la adquisición fue el 30 de enero del 2000, el costo del terreno fueron 1.000.000. La fecha de adquisición de la construcción fue la misma fecha y la construcción tenía un valor de 2 millones de pesos. ¿Sí? Si no tengo otros datos, mejoras, adaptaciones, impuestos, le doy calcular, ¿sí? Y aquí está ya la ganancia, la acumulable y la no acumulable. Y en su caso, ¿cuánto fue del pago provisional? ¿Sí? Fueron 156.000. Bueno, en ISR anual le doy calcular, se calcula el impuesto, le damos que sí, ¿sí? Y ya está la parte de inmuebles. Todo depende, recuerden ustedes, del perfil, ¿sí? Este en sí es el programa, obtengo ya lo que son papeles de trabajo, ¿sí? Los cálculos correspondientes y ya nada más capturo en forma manual, por decir algo, los pagos provisionales en su caso, ¿sí? Y obtengo ya el impuesto tanto de ingresos acumulables como ingresos no acumulables en su caso. Pues prácticamente este es el programa de ISR